Buenos días, mi nombre es Mariana Mendoza. Yo les voy a hablar sobre el conductismo. Estudio Psicología General, sección T2 con el profe Jesús Guerrero. El conductismo es un movimiento psicológico que ha tenido una larga trayectoria a lo largo de la historia y continúa activo en la actualidad. El conductismo, también conocido como el condicionamiento operante o instrumental. Él tuvo su fecha de aparición cuando se publicó un artículo llamado La psicología desde tal como la ve el conductista. Este fue publicado por Watson en 1913, quien estableció que su psicología científica era la única válida. Sin embargo, muchos críticos argumentaron que él no era quien había hecho este hallazgo del condicionamiento operante o conductismo, sino que ya tenía sus antecedentes en la historia. Y ahí es cuando entra Thorndike. Thorndike fue parte de los antecedentes del conductismo. Él estableció algunas leyes. Thorndike se centró en la inteligencia animal y él trabajó con la caja problema. Esta caja consistía en que él metía un animal que tuviera hambre y luego tenía que salir de esta caja para poder alimentarse. Él realizó sus métodos de observación y de investigación. De acuerdo a esto, él dejó como legado unas leyes, la ley del ejercicio, la ley del efecto y la ley de la prontitud. La ley del ejercicio establece que la respuesta a un estímulo estará mayormente relacionada a la relación estímulo-respuesta que haya, o sea, a la conexión estímulo-respuesta. La ley del efecto establece que cuando hay respuesta cercana a un estímulo, es decir, cuando la respuesta se deja ver al mismo tiempo que un estímulo y la sigue un acontecimiento positivo, la conexión estímulo-respuesta se fortalecerá. Pero si al contrario hay un acontecimiento negativo, la conexión estímulo-respuesta se debilitará, por lo que es importante, por lo que la situación ambiental determinará las conductas futuras de los humanos y los animales. Y por último, la ley de prontitud, la cual fue como una visualización. Él tuvo la visualización de que dependía de la disposición que tuvieran los organismos en dar respuesta. Esta ley dependía de la disposición que tuviesen los organismos en dar respuesta, es decir, que dependía de si el organismo daba respuesta o la necesidad que tenía el organismo en dar respuesta. Thorndike fue el que encontró el conductismo, el que lo estudió, y de acuerdo a todas estas observaciones, él fue parte de los antecedentes del conductismo, o también llamado condicionamiento operante o instrumental. Sin embargo, unos años después, en Norteamérica,
John Watson en 1912 hizo la aparición, hizo público el conductismo, por lo que él realizó, él creó un movimiento conductista e hizo, quería que la psicología fuera una ciencia fuerte. Y él, con sus escritos, hizo pública la psicología con artículos que publicaba, conferencias, daba su opinión, por lo que se estableció en algunas literaturas norteamericanas que el conductismo había nacido en 1912. Posterior a esto está el estímulo-respuesta de Skinner. Skinner estableció, de acuerdo, él siguió por la ley del efecto de Thorndike. De ahí comenzó la conceptualización para realizar lo que sería el estímulo-respuesta. Él se enfocó no solamente en los animales, sino también en los humanos, en el pensamiento y el lenguaje. Ahí es cuando encontramos la caja de Skinner. Él trabajó con la observación, mediante la observación detallada y la investigación profunda. Con Skinner podemos encontrar los llamados variables, la variable independiente y la variable independiente, que serían los estímulos, y la variable dependiente, que serían las conductas del sujeto. Con esto, Skinner, creó, con la observación y la investigación, creó la llamada análisis experimental de la conducta. Este análisis consistía en que él estudiaba detalladamente y de forma individual a los sujetos en experimento. Skinner, como decía anteriormente, trabajó con la caja de Skinner. Esta usó como sujetos experimentales a ratones y palomas. Esta consistía en que metía al animal en la caja y ahí había una palanca. Esta palanca, el animal la debía jalar para que hubiese de forma inmediata presencia de comida. Esto ya creó una conducta. Esta ya era una conducta operante. Todo esto lo realizó mediante sus experimentos, la observación y la investigación detallada. De acuerdo a esto, él creó una serie de procedimientos. Para establecer lo que era el reforzamiento y el reforzador. Los procesos del condicionamiento operante son 4. Cada uno de estos tiene una respuesta, según Skinner. El primero es el reforzamiento positivo. Ante este había una respuesta de reforzamiento o de aumento de la respuesta operante. El castigo presencia, había un castigo o había una disminución en la tasa de la respuesta operante. También estaba el reforzamiento escape o evitación, el cual tenía como respuesta un reforzamiento o un aumento en la tasa de la respuesta. Y el entrenamiento por omisión. Este tenía como respuesta un castigo o la disminución en la respuesta.
todos estos eran procesos del condicionamiento operante y estos se aplicaban dependiendo de las condiciones del sujeto. Dependiendo del sujeto, estos se aplicaban de forma individual, de acuerdo al análisis que se hiciese. Skinner creó unos programas de reforzamiento, pero antes, con estos procedimientos de condicionamiento operante, debían realizarse, para realizarse y para poder administrárselos al sujeto, debían de establecerse, primero, se debía conocer la historia del sujeto, debía haber una descripción completamente detallada del sujeto y además debía de... Además, tenían que establecerse una serie de características específicas del sujeto. Debía ser a detalle la descripción del sujeto para saber entonces qué procedimiento debían realizar con él y qué forma de administrar debían tomar. Ya luego de tener esto, hay unos programas, después de realizar todo este procedimiento, unos programas de reforzamiento. Estos programas pueden ser continuos o intermitentes. El programa continuo es que refuerza cada una de las respuestas operantes. El intermitente es que premia o refuerza algunas de las respuestas operantes. Y estos pueden ser de razón o de intervalo, fijos o variables. De razón, cuando son fijos, es dependiendo del número de respuestas operantes. Y cuando son variables, es que aumenta el número de respuestas operantes. En intervalo, cuando son fijos, es porque hay un tiempo fijo de entrega del reforzador. Y cuando son variables es porque aumenta o disminuye el tiempo de entrega del reforzador. La conducta operante es aplicable para la psicología clínica, educativa, profesional, criminal, ya que esta lo que busca es cambiar, ¿sí? Como cambiar las cosas malas, los defectos del sujeto, lo disocial, lo antisocial, todo esto cambiarlo, mejorarlo para darle al sujeto aspectos positivos y crear una parte mucho mejor. Dejar a un lado lo inadecuado del sujeto. Para esto se siguen todos estos pasos, todos estos procedimientos. Según Skinner, hay una transferencia en este proceso. Él coloca el ejemplo de cuando se inculca el respeto por unos profesores, por el profesor en la primaria o en el preescolar. Cuando tú vas al bachillerato, este respeto se transfiere, como que va en aumento, va a otro nivel. Entonces ya no solo vas a respetar a tu profesor del preescolar, a tu profesor de la primaria, sino que ahora vas a respetar a todos los docentes de cada una de las asignaturas del bachillerato. Para finalizar, bueno, quiero agregar que el condicionamiento operante o el condicionamiento instrumental trae el aspecto positivo, el ayudar a mejorar las conductas, el ayudar al sujeto. Además de que un tema súper interesante, se observa la historia, cómo ha ido evolucionando y cómo podemos aplicarlo en nuestro día a día. También lo cuidadosos que debemos de ser y cómo se debe de conocer el sujeto, cómo se debe conocer toda su historia, todo para poder aplicar estos procesos y estos métodos. Muchas gracias.